Imagina por un segundo que estás en el plato. Tienes un bate en la mano, el estadio ruge con 50.000 personas y a 18 metros de distancia tienes a un hombre cuya única misión es hacerte lucir ridículo. La historia del béisbol de Grandes Ligas no se puede contar sin el sabor, la técnica y sobre todo la dominación de los lanzadores latinos. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los dioses del montículo que han salido de nuestra región? Es una pregunta que siempre genera debate, café en mano y estadísticas sobre la mesa. No estamos hablando solo de ganar juegos, estamos hablando de cambiar la cultura del deporte, desde curvas imposibles hasta rectas que parecían desafiar la física. Hoy vamos a desglosar a los 10 mejores, basándonos en números fríos, pero también en el impacto que tuvieron. Y créeme, la lista trae sorpresas y mucha nostalgia. ¡Exacto! Y lo interesante es ver cómo ha evolucionado el rol del lanzador. Hoy en día cuidan mucho los brazos, pero algunos de los nombres que vamos a mencionar eran verdaderos caballos de batalla. Empecemos desde la base. En la posición número 10 tenemos a un nombre que quizás los más jóvenes no recuerden tanto, pero que fue un pionero absoluto, el cubano Mike Cuellar. ¿Qué manera de empezar? Cuellar, o Mike Cuello, como a veces aparecía mal escrito en los reportes antiguos, fue fundamental. Estamos hablando de un zurdo con una maña increíble. Lanzó hasta 1977 y pasó por equipos icónicos como los Orioles y los Cardenales. Pero lo que realmente lo pone en este mapa es que fue el primer latino en ganar el premio Cy Young. Eso fue en 1970, un año donde lideró la liga en victorias. Espera, ¿el primero de todos? Eso ya es un hito histórico gigante. Así es, y no solo eso, ganó 2 series mundiales y fue 4 veces al Juego de Estrellas. Sus números de por vida son sólidos, 185 victorias y una efectividad de 3-14, pero más allá de los 1.600 ponches era su inteligencia. Sabía cómo sacar de paso a los bateadores. Es el abuelo de esta lista, por así decirlo. Un maestro del engaño. Ahora, si subimos al puesto 9, nos encontramos con una figura que es casi un mito de internet hoy en día, pero que fue un lanzador increíblemente duradero, Bartolo Colón. El Big Sexy. Bartolo es un caso de estudio. Jugó 22 temporadas, piensa en eso, 22 años en el máximo nivel, pasó por 10 equipos diferentes, es el latino con más victorias en la historia, con 247 ganados. ¡Es impresionante! Aunque también tiene el récord de ser el dominicano con más derrotas. No, 188 perdidos. Claro, pero eso es el precio de la longevidad. Si lanzas tanto tiempo, vas a perder juegos. Ganó el Cy Young en 2005 con los Angelinos y fue 4 veces All-Star. Lo que me fascina de Bartolo es cómo se reinventó. Empezó lanzando fuego a 100 millas y terminó su carrera tirando rectas de 2 costuras con un movimiento y una precisión quirúrgica. Acumuló más de 2.500 ponches simplemente porque amaba estar en el montículo. Esa capacidad de adaptación es lo que separa a los buenos de los legendarios. Y hablando de longevidad y marcas históricas, en el número 8 tenemos a el presidente, el nicaragüense Denis Martínez. Denis es un ícono nacional en Nicaragua y en toda Latinoamérica. También jugó más de 2 décadas. Su récord de victorias es casi idéntico al de Bartolo, con 245. Pero Denis tiene algo que muy pocos tienen en la historia del universo, un juego perfecto. Ese juego perfecto con los Expos de Montreal es uno de los momentos más tensos y bellos que he visto en repeticiones. Sin duda, además de eso, logró 30 blanqueadas y 122 juegos completos. Hoy en día, ver un juego completo es una rareza. Denis lanzó 122. Eso te habla de una resistencia física y mental que ya no se ve. Totalmente. Siguiendo con la lista, en el 7 y el 6 tenemos a 2 dominicanos que, cuando estaban sanos, eran eléctricos. Johnny Cueto y José Rijo. Cueto con ese estilo tan particular de pausar su movimiento. Cueto trajo el espectáculo al montículo. Ese movimiento de hombros, el chimi,
Sacaba de quicio a los bateadores. Campeón en 2015 con los Reales, líder en ponches en 2014. Un competidor feroz con una efectividad de por vida muy respetable de 3.46. Y por otro lado, José Rijo, quien para mí es uno de los talentos más puros que hemos visto. Rijo fue el héroe de la Serie Mundial del 90 con los Rojos, ¿verdad? Exacto, fue el MVP de esa Serie Mundial. Rijo tenía una slider devastadora. Lamentablemente, las lesiones acortaron lo que podría haber sido una carrera de Salón de la Fama asegurado. Aún así, ponchó a más de 1.600 bateadores y tuvo una efectividad brillante de 3.24. Cuando Rijo estaba en su día, era intocable. Es una lástima cómo el físico a veces dicta el destino, pero hablando de intocable, entramos al top 5 y aquí la cosa se pone seria. En el número 5 tenemos a El Rey, Félix Hernández. Félix, qué fenómeno. Lo triste de Félix es que nunca lanzó en postemporada, pero su dominio individual fue absurdo. Ganó el Cy Young en 2010 con los Marineros de Seattle, un equipo que rara vez le daba apoyo ofensivo. Fue el líder en efectividad 2 veces y, al igual que Denis Martínez, lanzó un juego perfecto. Y lo hizo con una autoridad. Recuerdo que le llamaban El Rey y realmente se sentía así cuando subía a la loma. Más de 2.500 ponches. Sí, su cambio de velocidad era una obra de arte. Félix dominó una era donde los bateadores eran muy agresivos. Estar en el top 10 de las votaciones al Cy Young casi todos los años demuestra su consistencia. Subiendo al puesto 4, regresamos a la vieja escuela y al estilo cubano con Luis Tiant. El Tiante. Si buscas videos de él, verás que lanzaba mirando al cielo dándole la espalda al bateador. Debutó en el 64 y jugó 19 temporadas. Ganó 229 juegos y ponchó a más de 2.400. Pero más allá de los números, Tiant fue un artista. Fue exaltado al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Su efectividad de 3.30 en esa época, enfrentando a bateadores de muchísimo contacto, es testimonio de su calidad. Ese estilo único es lo que hace al béisbol tan especial. Ahora, entramos al podio, los tres grandes. En el número 3, un hombre que para muchos tuvo el mejor pico de rendimiento de la década de los 2000, Johan Santana. El gocho, Johan Santana, entre 2004 y 2009 fue sencillamente el mejor lanzador del planeta. Ganó 2 premios Cy Young, pero debió haber ganado 3 seguidos. Logró la triple corona en 2006, líder en victorias, ponches y efectividad. Su cambio de velocidad es legendario. Dicen que era imposible de descifrar porque salía de su mano igual que la recta. Exactamente, los bateadores sabían que venía y aún así no podían darle. Ponchó a casi 2.000 bateadores en poco más de 2.000 entradas. Una lástima que su hombro cediera después de aquel juego sin hits ni carreras con los Mets, pero su dominio fue absoluto. Era un ajedrecista que lanzaba a 95 millas. Y eso nos deja con los 2 finalistas, 2 dominicanos que están en el Salón de la Fama de Cooperstown. En el número 2, el dandy dominicano, Juan Marichal. Marichal es la elegancia personificada, esa patada alta, casi tocándose la cara con la rodilla izquierda, inconfundible. Jugó 16 temporadas, ganó 243 juegos y completó 52 blanqueadas. 52, eso es una cifra astronómica. Y su efectividad de por vida es de 2.89. Eso es increíblemente bajo para haber lanzado en tantos juegos completos. Y ten en cuenta que lanzó en la era de Sandy Koufax y Bob Gibson. Competía contra gigantes y él era uno de ellos. Fue 10 veces al Juego de Estrellas. Marichal abrió las puertas de Cooperstown para los lanzadores latinos en 1983. Sin él, quizás no tendríamos la atención que tenemos hoy. Un verdadero pionero. Pero llegamos al número 1 y creo que aquí hay poco debate sobre quién es el lanzador más dominante que hemos visto. Pedro Martínez. Pedro el Grande. No hay palabras suficientes. Estamos hablando de un lanzador pequeño de estatura, pero con el corazón de un león. Ganó 3 premios Cy Young. Su temporada de 1999 y la del 2000 son, estadísticamente, quizás las mejores de cualquier lanzador en la historia del béisbol. Recuerdo que ganó la triple corona en el 99 y fue MVP del Juego de Estrellas ese mismo año. Ponchó a los primeros 5 o 6 bateadores en ese juego, ¿no?
Así es. Ponchó a 354 bateadores en su carrera. Su efectividad de 2.93 es alucinante porque, y esto es clave, Pedro lanzó en la cúspide de la era de los esteroides. Mientras los bateadores rompían récords de jonrones con físicos inflados, Pedro los hacía lucir como niños. Es cierto, el contexto lo hace aún más grande. Ganó 219 juegos, perdió solo 100. Ese porcentaje de victorias es ridículo. Y tenía esa actitud. No le tenía miedo a nadie. Podía lanzarte pegado a la cabeza si era necesario y luego ponerte una curva en la esquina de afuera. Pedro Martínez no solo dominaba, intimidaba. Es sin duda el estándar de oro para cualquier lanzador latino. ¿Qué viaje hemos hecho? Desde la astucia de Cuellar hasta la potencia eléctrica de Pedro. Al repasar esta lista, uno se da cuenta de que el béisbol latino no es solo un complemento en la MLB, es una columna vertebral. Absolutamente. Y lo que me deja pensando es la evolución. Vimos a los que lanzaban juegos completos como Marichal y Martínez, y luego a los especialistas en ponches como Pedro y Johan. El juego cambia, las reglas cambian, pero el talento latino sigue produciendo brazos de élite. La pregunta es, ¿veremos a alguien en la próxima década capaz de retar los números de Pedro o la longevidad de Bartolo? Esa es la gran incógnita. Con la protección actual a los lanzadores, ver 240 victorias o 120 juegos completos parece imposible. Quizás estemos viendo récords que nunca se romperán. Es muy probable. Estamos ante una generación de números irrepetibles. Por eso es tan importante recordar y celebrar a estos 10 gigantes. Ellos construyeron el camino. ¡Y qué camino tan espectacular! Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. A todos los que nos escuchan, ¿quién creen que faltó en la lista o quién es su número uno personal? El béisbol siempre nos da de qué hablar. Hasta la próxima entrada.